En esta ocasión, pues tenemos la fortuna y la gran oportunidad de platicar con la maestra Ana Valenzuela. Ella se encuentra ahorita desde Bruselas y pues nos va a compartir su ponencia que tiene como nombre una propuesta para la didáctica pulquera, cuerpos, movimientos, calendarios y relojes. Entonces, pues la voy a presentar. La maestra es pionera en México en la investigación y conservación de recursos genéticos del agave tequilana. Comenzó sus estudios en el género agave. Es ingeniera en agronomía con orientación en suelos por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias por la misma universidad y maestra en administración de negocios internacionales por la ITES. Doctorado en ciencias biológicas por acentuación en ecología en la Universidad de Nuevo León del 2002 al 2015. Becaria con CONACYT. Equivalencia por la Universidad Libre de Bruselas en el 2018. Como doctora de Ciencias Agronómicas e Ingeniera Biológica. Trabajó en la industria de tequila como jefa de investigación agrícola de Herradura y Sausa. Realizó 2 postdoctorados en Europa en la Universidad de Gente como profesora de huésped en la Facultad de Bioingeniería del 2008 al 2010. Proyectó el manejo de la biodiversidad en indicaciones geográficas de América Latina y Europa, y en la Universidad de Charité en Alemania del 2010 al 2012. Realizó estudios de posgrado en ciencias por el desarrollo de medicinas por la Universidad Libre de Bruselas del 2014 al 2015. Sus publicaciones, materiales educativos y de divulgación, videos y abstracts son 100, especialmente en las industrias del agave. Sin embargo, durante la última década de su investigación se ha extendido a conocimientos tradicionales y manejos de la biodiversidad, a la historia de la destilación asiática en México y a la sustentabilidad de sistemas productivos del agave en México. Y pues bueno, le damos la bienvenida a la maestra Ana, que está aquí con nosotros. Y pues gracias, maestra Ana, bienvenida. Gracias, Jorge Campos Torres, y a Miguel Ángel, también alemán, por esta invitación. Los felicito por toda esta labor que están haciendo, que es sostenida desde hace muchos años. Y pues es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este 7º Congreso Nacional del Maguey y el Pulque a distancia desde Bruselas, pero desde luego con una gran oportunidad para compartir esto, de esta propuesta didáctica a partir del conocimiento de los cuerpos, del movimiento, de los relojes y del calendario. Le voy a pedir, por favor, la primera transparencia que ustedes están manejando. Bueno, en esta ocasión, yo creo que ustedes ya para el final, casi el final de este Congreso Nacional del Pulque, que es hoy, del maguey y el pulque, pues ya han estado abordando la problemática de este sector, de esta cultura, porque está vista desde 2 ángulos, y desde luego, pues algunas veces toca con respecto a la biodiversidad, esta problemática que no es única de la biodiversidad, sino es económica, es social, es cultural. También toca la biodiversidad, que es parte de lo que yo he trabajado muchos años, que efectivamente de eso no voy a hablar, ya he hablado muchos años de eso, no de la del pulque, pero sí del tequila y de los mezcales y de otros agaves. Y bueno, pues este tipo de casos en que es una cultura milenaria, pues nos da la oportunidad de extendernos y de pensar en que hay nuevos modelos, retomando el pasado, retomando pues todo el conocimiento que ya existe, que como decía es un conocimiento milenario en diferentes partes del país, y entonces a partir de aquí hacer una propuesta para esta didáctica. Yo sé que gran parte de ustedes, tú mismo, Jorge, que trabajas con la escuela de tlachiqueros, con esta noción de nación pulquera y con todo el movimiento pulquero en México, como el del colectivo El Tinacal, como todos nuestros colegas y amigos que, pues, que queremos mucho, ¿no? Que llevan un acervo, que son apasionados del pulque,
pues hacen toda esta cultura. Yo creo que aquí van a haber muchos nexos y muchos vasos comunicantes. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Desde luego, gracias por esta invitación. Ya el último día, como para cerrar esto, y gracias por ofrecerme esta conferencia magistral. No voy a entrar a la problemática, pero sí voy a orientar esta plática desde un marco de referencia de la etnobotánica, lo que yo soy, lo que he hecho con botánica de agave, pero no voy a hablar de cultivares ni voy a hablar específicamente de botánica, voy a hablar del conocimiento y de los saberes. Por favor. La que sigue. Bueno, el contenido de esta conferencia, de esta plática, al final me gustaría mucho saber sus comentarios y poder discutir. Es una propuesta didáctica y es una propuesta didáctica específicamente para el pulque, en donde hay un núcleo duro, hay un centro que es el centro de México, donde hay esta relación pues más antigua y donde tenemos todos estos acervos, todas estas conexiones vivas con la cultura pulquera. Entonces, es cuerpos, movimientos, calendario y relojes. Hay una introducción a este tema con un problema, con la propuesta de hipótesis, desde luego las definiciones de cuerpo, movimiento y tiempo en esta didáctica del pulque y bueno, todo el marco teórico que he estado desarrollando de estos casos de saberes pulqueros. Voy a tomar dos, que es uno de Puebla, del señor Gregorio Carrillo, que ojalá nos esté viendo, y de Carmelita Tecomalmán, una arquitecta que hace su trabajo, y bien lo dice, oficio pulquera, la chiquera en Hidalgo. Tenemos conclusiones y unos comentarios finales. Entonces, quiero dar las gracias también pues a todos los que han participado, entre ellos el arqueólogo que nos hizo una visita guiada al Templo Mayor en 2018 para tener pues más información acerca de la cultura pulquera para mí, para este trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, este trabajo también pues está nutrido no solamente de todos estos saberes que yo he tomado desde el campo mezcalero tequilero, sino también de las recientes entrevistas que he hecho con el programa de Agave Lessons y Gastronomía Mexicana, que es Agave Cultura en español, que tiene un nombre en inglés precisamente porque he visto mucho en los últimos años de apropiación cultural, de plagio, y entonces eso me inspiró a abrir este canal, este podcast y un sitio web. Entonces aquí en este sitio de entrevistas, de podcast que se llama Agave Lessons, está una fonoteca muy amplia desde aspectos que tienen que ver con el pulque, del tequila, el mezcal, las fibras, la gastronomía mexicana, pero todo alrededor de estas plantas del género agave, y los invito a conocerlos. Aquí está la fonoteca también pulquera, en la cual yo me he nutrido mucho los últimos meses y donde hay expresiones que me han ayudado a esta propuesta didáctica. La que sigue, por favor. Bueno, pues yo soy una investigadora con una necesidad muy temprana de conocer lo rural. Yo soy agrónoma, entré a estudiar agronomía sin tener ningún nexo con lo rural. Era más bien como una especie de, no sé si envidia o si era que veía a mis compañeros de la primaria que eran muy felices los meses de agosto, de julio y agosto, que ellos regresaban de su vida rural y que hablaban de todas sus aventuras, sobre todo ayudando a sus abuelos o ayudando a sus padres pues a trabajar en el campo, que narraban toda su vida rural. Y yo me sentía precisamente, pues siendo urbana y sin nexos con la agricultura, yo me sentía un poco excluida de esas narrativas y de esos cuentos que me parecía que yo no tenía esa suerte. Entonces yo era una niña de borde de la ciudad, que se inscribió en la carrera de agronomía, que desde luego me interesaba mucho la biología, pero que lo que más me llamaba la atención era la vida rural y las plantas. Entonces, muy tempranamente supe que yo tenía grandes problemas para poder tener
pues alguna adaptación y aceptación, dado que no soy rural, y que lo primero que tenía que vencer era saber cómo vivir en el sector rural, saber hablar con la gente del campo, pero sobre todo aprender saberes que no se aprenden en la universidad. Esto fue muy rápido y desde que era estudiante empecé a trabajar con agaves. En 1985 tuve la suerte que el doctor Gentry, que es un botánico de agaves, me invitara a hablar de la industria del tequila en español. Y yo ya en esa edad ya estaba dando una conferencia de la industria del tequila siendo apenas un estudiante. Esto pues ya había yo pasado por muchos casos de estar en la vida rural de comunidades indígenas, de productores de café, y bueno, prácticamente todos los 5 años de agronomía la pasé visitando sector rural y zonas indígenas. Y como ustedes pueden ver, la camisa que ya porto ahí es una camisa vaquera que pues ya me daba cierta propiedad de ser adepta hasta el vestuario, ¿no? Entonces, sí, sí tenía como esa necesidad de vida rural y de aprender. La que sigue, por favor. Yo sabía que los saberes ligados al trabajo agrícola no eran aprendidos en la universidad y que ya en agronomía mis compañeros, que una gran parte eran rurales, hablaban de muchos detalles que yo no había aprendido y que yo estaba aprendiendo por tantas salidas. Desde luego, claro que iba a clases, pero me interesaba más ir al campo. Y entonces, cuando ya empecé a trabajar en la industria del tequila, muy rápido, empecé a hacer investigación en campo, empecé a conocer mezcaleros, así se autodenominan los productores de agave azul, mezcaleros, y entonces me di cuenta que ellos me dieron una gran cantidad de saberes y que me dieron dos lecciones, dos grupos de lecciones muy importantes. La primera, cuidar el cuerpo en el espacio donde estaba y en el tiempo. El primero fue el sol. Era muy importante saber manejarme con el sol porque había insolación, sobre todo en la región de Tequila. Con las caídas, con todas esas zonas de pendiente, de los ceborucos, que son las zonas pedregosas, tener cuidado a los animales ponzoñosos, que no había muchos y que nunca salió ningún susto, estar siempre comida al salir a trabajar y muy importante tener agua y no tener sed. Eso los mezcaleros, sobre todo personas mayores, me enseñaron y yo aprendí muy rápido porque yo sabía que debía estar muy atenta a todas esas condiciones si quería ser aceptada. En realidad, yo estaba pasando pues todo un proceso de que me aceptaran. Yo tenía también que aprender a moverme entre espinas, tenía que saber moverme entre los agaves azules y sobre todo porque en el caso del monocultivo de agave hay grandes hileras cultivadas, entonces para poder darle la vuelta tenía que hacer grandes caminatas. Entonces me decía uno de mis ayudantes, que ahora es un ingeniero que da clases de manejo de cultivo, Rubén Rabelero, me decía, no, ingeniera, usted tiene que caminar como vaca. Y yo ponía mucha atención y aprendí a pasar sobre esos agaves con mucho cuidado como vaca, siendo a veces un poco más grandes que yo, sin espinarme. Entonces, yo aprendí mucho con ellos y yo les agradezco eso que dedicaron de tiempo y sobre todo yo lo que más hacía en todo ese tiempo era escuchar y ver movimientos, saber cómo manejaban su cuerpo. Y eso me ayudó a que me aceptaran y después a poder compartir y a que me dijeran, ¿y usted qué opina? Entonces, eso fue muy importante. La que sigue, por favor. La que sigue, sí. Después comencé a ver más personas, comencé a ver muchos trabajadores, los que trabajaban con nosotros en el campo, que había entonces al principio, pues jornaleros que pasaban tanto tiempo al sol, que traían su sombrero y sus herramientas y sobre todo también mujeres, bueno, en este caso
esta mujer que me impresionó, que es en Coatepec Carinas, en el Estado de México, y que yo iba a aprender sobre la fibra que extraen sobre sus magueyes, porque eran fibras que estaban trayendo desde Coatepec, Carinas, del Estado de México, hasta Jalisco, a la zona de Cuyutlán, donde estábamos haciendo una investigación, la doctora Irma López Muraire y yo, que duramos unos 5 años. Somos como los agaves, duramos mucho tiempo para hacer una investigación, sobre todo que nunca nos pagaban ni nos daban apoyos para investigación, entonces durábamos mucho más tiempo. Y en esa ocasión fui a Coatepec en el 2007 y visité esta zona donde producían fibra las mujeres y encontré a esta mujer con su niño sola en su casa y ella tenía unos magueyes que estaban dando aguamiel y entonces la conocí, pasé con ella algunas horas y con otras mujeres me enseñó cómo hacía esas fibras con un aparato especial de maderas y luego la vi porque me ofreció pulque y la vi subirse a un maguey y sacar pulque. No tengo fotos ni tengo el video que preparé sobre ella porque robaron mi cámara después en Guadalajara y nada más rescaté esta foto que me gusta mucho y que ella trae su fibra, sus cordeles y que ve a su niño. Y entonces la vi hacer un movimiento y la vi hacer un gestual que antes yo ya había visto en la siguiente transparencia. ¿La que sigue? En esta. Esta mujer, de la cual no tengo su nombre porque todo se perdió, porque tenía yo cámara y tenía cosas y luego me lo robaron y yo estaba tan sorprendida y nada más tenía un día para hacer ese trabajo, la vi hacer este movimiento. Este movimiento de poner la rodilla sobre la base de la penca y poner su otro pie para entonces abrir un poco el cajete o el espacio del cajete y de ahí sacarme con una jícara sin utilizar el acocote, porque estaba muy abierto ya el maguey. Entonces, yo quedé muy sorprendida en su movimiento, en su gestual, en sus manos, y me acordé de esta Mayahuel, Meyehuel o Metluel del Códice Borgia. Y yo pasé muy rápido de esta imagen a esta Mayahuel. La que sigue, por favor. Entonces me di cuenta que estos cuerpos se siguen repitiendo en su gestual, que siguen haciendo movimientos de trabajo que son parecidos, que son similares y que este conocimiento milenario está quedando ahí, se está repitiendo y es una coreografía y quien no lo hace con el cuerpo, pues no lo aprende, es como el que aprende a andar en bicicleta, a menos que lo haga. Es un conocimiento procesal donde hay un movimiento que se repite y se aprende y se mejora y se va eh, quedando, como manejar un automóvil, como bailar. La danza también lleva coreografía, ¿no? Entonces, me di cuenta que todo este gestual me llamaba mucho la atención, como me llamaba la atención todos los movimientos que había aprendido para pasar entre espinas. Y me daba cuenta también que trabajar con agaves, pues, tiene algunas complicaciones, sobre todo porque son plantas que tienen armadura, que tienen espinas, dientes, pero que también tienen guiches, que tienen estos oxalatos de calcio, que son rafidios, que son como pequeños vidrios, cuchillos, que nos generan una dermatitis, sobre todo cuando ya están en contacto con el agua y que nos dan muchos problemas cuando nos llenamos de ese guiche, de ese líquido. Entonces, si bien estas plantas tienen un metabolismo CAM que les permite vivir, crecer y producir bajo una condición de temperatura y de humedad especiales, donde no hay mucha lluvia, algunos de los agaves, sistemas de agaves que he conocido en México y que hemos estado platicando de ellos en el podcast de Agave Lessons, tienen 200 a 300 milímetros de lluvia por año. Y con esta cantidad de lluvia, tienen para crecer estos grandes y portentosos magueyes gigantescos, ¿no? Entonces, este metabolismo CAM que permite que sus hojas
hagan la fotosíntesis fracturada, sobre todo en la noche, es en la fijación de dióxido de carbono cuando abren los estomas, pues también pues tienen armaduras y tienen defensas químicas y tenemos que habituarnos a eso. En la noche son más ácidos, en el día menos. Y entonces, comprendiendo este cuerpo que se llama maguey a partir de la conquista, que se llama antes metl, y que el género científico en latín es agave, pues tiene sus particularidades, ¿no? En el caso del pulque tenemos un índice de cosecha, decimos los agrónomos, a lo que cosechamos, a lo que cortamos y aprovechamos, que son jugos, que son sabias. No hay nada más cercano que las sabias o los jugos frescos de las palmeras de diferentes géneros. Esto lo encontramos en Asia, lo encontramos en África también. Estas sabias que generalmente se fermentan y producen lo que son pulques a partir de palmeras y que en ocasiones también se destilan, como es en el caso de pues algunos países del sudeste asiático y que en el caso de México llegó a partir de las Islas Filipinas una gran cantidad de vinateros que hacían estos destilados y que entonces se explica mejor el origen de la destilación en México, ¿no? Entonces, eh, para concretar, pues estas sabias solamente se pueden comparar con las sabias de las palmeras. Y pues en el caso de los agaves, que son para mezcal, se cortan estos tallos y bases de las hojas a lo que le llamamos piñas o cabezas. Entonces, es muy particular este uso. Y el pulque, pues es el cuerpo viviente, y ya cuando se hacen jarabes o mieles negras, pues ya sabemos que hay una evaporación, una concentración a partir de calor. Y que pues también es muy importante esto de las mieles negras porque también jugó un papel que más adelante vamos a ver en las culturas mesoamericanas. Entonces, estos coproductos del sistema maguey-pulque, pues pueden ser las fibras, como lo vimos en las manos de esta mujer Mayahuel de Coatepec Carinas en el Estado de México. Pueden ser mieles negras, pueden ser el michote, o sea, la piel de las pencas, pueden ser también otros tantos cuerpos como las larvas o gusanos de maguey que le llaman, y pueden ser saponinas. En esta imagen ustedes pueden ver a la izquierda el códice Vindobonensis, que nada más habla pues de la creación de este cuerpo que se llama pulque y que más adelante veremos que yo llamo cuerpo comunidad. Vemos aquí también un maguey que todavía no está en producción, sino está en crecimiento, que es el síndrome típico del maguey pulquero, que es gigantismo, que es suculencia, quiere decir jugosas pencas, y que está aquí nuestro amigo Juan Olmedo, que es un agroecólogo que trabaja con estos sistemas pulqueros y ganadería. Generalmente así se trabaja en el altiplano. A la derecha vemos el caso de estudio que vamos a tocar, que es de don Goyo Carrillo en Puebla, y de Carmelita Tecomalmán, que es muy feliz en el centro del maguey y que más tarde hablaremos de esa felicidad y de esa emoción de estar cerca de ese maguey. Bueno, pues entonces este síndrome de domesticación, este gigantismo y esta suculencia no lo encontramos en otros agaves, por ejemplo en agave tequilana, y yo voy a hacer una mención aquí. Generalmente, para darle publicidad a agave tequilana, al agave azul, han usado, hemos tomado prestado, yo no tanto, pero han tomado prestado a toda la cultura magueyera pulquera, de todos estos símbolos, a Mayahuel desde luego, pero también hay confusiones en diccionarios, por ejemplo, en francés yo he encontrado confusiones de que el tequila es la destilación de estas sabias, cuando en realidad el tequila no está hecho de sabias, solamente algún otro como es el comiteco, ¿no? Y creo que en Sudamérica también han utilizado la destilación de sabias, creo que en Ecuador. Pero entonces, lo que yo quiero decir es que esta particularidad de extraer sabias y hacer este cuerpo que bien
el artista que trabajó en el códice Vindobonensis, que bien lo hizo y que es mi base gráfica aquí, mi arte de este artista que vivió en el posclásico, pues después del posclásico, yo creo, ¿no? En esos siglos, bien lo representó como a mí me gusta, como yo quisiera siempre tomarlo, este cuerpo que se llama pulque. Y bueno, pues esta cultura parecería no ir nada en tendencia con respecto a lo que vivimos ahora en el siglo XXI, que queremos todo rápido, que es un acelere, que es una estandarización de productos, pero bueno, también tenemos la contraparte, ¿no? Que vivan estos productos que son lentos. Desde luego que para una industrialización del pulque y de todos sus productos, pues se va a ir una tendencia con variantes de cualquiera de las especies que sean plantas de ciclo corto. Entonces, ya comienzo aquí con algunas contrariedades o con algunas diferentes opciones para esta cultura, la cultura que tiene plantas diversas, cuerpos diversos, o la cultura que tiene monocultivo de cada vez plantas con ciclo más corto. La que sigue, por favor. Bueno, pues comencemos a hablar de los cuerpos, que es el tema central de esta plática. ¿Cuántos cuerpos hay aquí? Bueno, está el cuerpo comunidad, y vamos a ver adelante porque es un cuerpo comunidad, que es el pulque. El pulque tiene bacterias, tiene hongos, tiene aminoácidos, tiene alcohol, tiene oligoelementos, tiene saponinas, en fin, no es el pulque, sino los pulques. Entonces, si multiplicamos las culturas pulqueras, las zonas pulqueras y las comunidades pulqueras, vamos a ver que es una riqueza de cuerpos comunidades. Esos cuerpos comunidades pulque eran tomados por los guerreros o por otros, hay una serie de rituales con respecto al pulque, y esos guerreros, desde luego, estaban pues representados en estas larvas, que es el gusano barrenador, que es blanco, que se llama Acentrocnem hesperiaris, que este es su adulto, una mariposa nocturna, y que sale de estas galerías del maguey. Y bueno, pues estos gusanos del maguey o estas larvas también son guerreros. Entonces, me gusta preguntar cuántos cuerpos hay aquí. Bueno, hay un maguey, que es un cuerpo, estas larvas que viven adentro de un cuerpo, o sea, dos cuerpos, el guerrero es tercer cuerpo y el cuarto es el pulque, que es otro cuerpo, pero en realidad, y lo que yo vengo proponiendo aquí, es que esto es un cuerpo comunidad. Si ya lo vemos a partir de cuántos viven en esa comunidad que se llama pulque, vamos a ver que hay una gran diversidad. Muchos cuerpos, más de 5. La que sigue, por favor. Como decía, pues mi punto de vista con respecto a estos saberes, pues está llena de experiencias. Yo no había querido decir, hablar, escribir acerca de maguey pulquero, porque me parece que es un tema muy serio y me parece que se repite mucho. Y desde luego que es lo primero que yo conocí cuando empecé a estudiar agave en los años 80 y que la referencia más rica y más grande era toda la literatura pulquera. Nos han antecedido grandes pues, escritores acerca de pulque. Desde luego, los primeros que escribieron de pulque sobre las plantas, las variedades que había en el Valle de Apam, pues yo comencé a leer toda esa literatura pulquera en los años 80, pero nada tiene que ver con el caso del agave tequilana. Y bueno, hay algunos puntos de coincidencia, pero mi base fue pulquera, pero yo sentía que debía aportar algo que realmente pues ayudara a ver otros puntos de vista. Y entonces
después de hacer varias visitas a varios lugares, desde luego Jalisco, donde yo nací, he hecho varias visitas a zonas pulqueras, en realidad a una sola ruta. También he compartido con otros estudiantes, sobre todo de ciencias sociales, sus trabajos sobre pulque. Y pues he visitado, ahora que recuerdo, solamente Coatepec, Estado de México, que vemos ahí un agave, quídense la parte de abajo, esos que la señora Mayagüel II, eh, ella hacía fibra, sacaba pulque, pero este aquí ya en floración. En Aguascalientes, donde tuvimos una conferencia con el doctor José Luna para hablar de los magueyes y de los productos de Aguascalientes, donde hay un aguamiel delicioso y un pulque también muy bueno. Y también he estado en Tasquillo Hidalgo, donde he pasado más tiempo y donde el platillo más distintivo y que yo más disfruto es el de la barbacoa. Entonces, al menos esos tres voy a mencionar, pero he estado en todo México, en la mayor parte de los lugares, me faltan algunos para poder cubrir las zonas de aprovechamiento de maguey para mezcal, para tequila, para bacanora. Y pues bueno, pongo en evidencia esto y también que he trabajado con mis colegas botánicos que he revisado estos mapas, estas colaboraciones con Conavio, pues hace ya muchos años. La que sigue, por favor. Dicen que no se escucha, ¿todo está bien? Una pregunta. Sí, sí, está bien, maestra. Ok, es que estaba viendo el chat. Bueno, lo que más me interesa resaltar de aquí, claro, creo que es muy importante todo el trabajo que he hecho con Avio. Se ha hecho mucho trabajo a partir de 1982, después del libro de Gentry. Yo creo que fue un parteaguas para nosotros. Yo tuve la gran fortuna de que él me adoptó y que me invitó a eso y que ya después de ahí no me salí de los agaves. Pero a mí lo que más me interesa y lo que me gusta trabajar con agave son los saberes y conocimiento tradicional. Y sobre todo porque muy pronto en la tesis de licenciatura yo veía cómo despreciaban los saberes de los mezcaleros. Me refiero cuando hablo mezcaleros nuevamente a los productores de agave tequilana, que en Jalisco hasta los agaves pulqueros, cuando hablas con la gente rural de muchos años, de muchos años, ellos lo refieren como mezcal. Entonces, había una práctica que se llama la poda, que ya no se hace, y que la hacían de diferentes maneras, y eso a mí me llamó la atención. Yo me preguntaba quién tenía la razón entre los técnicos agrónomos que los criticaban y que les negaban que podaran, hasta los productores o mezcaleros que decían es que el mezcal, porque ellos hablan como mezcal, el mezcal me pide que lo pode. Y a mí me parecía ese tipo de frases, decía, ¿cuál es ese sentimiento, esa emoción? Me pide que lo pode. Igual que cuando le sale el quiote, ¿no? Ellos estaban como, es que lo tengo que cortar porque si no se va a vaciar, va a florecer y eso significa que no se va a usar, ¿no? Entonces, mi interés es el saber y el conocimiento tradicional. La que sigue, por favor. Pero desde luego no es el saber tradicional así nada más, sino es relacionado con las ciencias naturales, con una explicación de por qué la gente decide hacer una poda y por qué cada tipo de poda, cómo se mueve, cómo corta, cómo decide que está bien, que está mal, cuándo tiene que hacerse. Todos esos saberes con su detalle de tiempo y de ciclo es lo que a mí me gusta, es lo que más me gusta registrar, porque en la agricultura hay una oportunidad y es lo que a mí me gusta. Si tú pasaste la oportunidad, ya perdiste. Y esa habilidad de estar alerta al momento es lo que más aprecio de los que saben hacer agricultura. No se hacen labores fuera de tiempo. Todo tiene una oportunidad y tiene un riesgo. Y quiero ir ahí porque es ahí donde creo que los saberes tienen que ser aprendidos y muchos de esos saberes son procesales. No se aprenden leyendo un texto, se aprenden moviéndose y decidiendo en ese momento. Entonces, ese es mi enfoque desde la etnobotánica.
Desde luego que es muy diferente la etnobotánica cuando se trata de agaves cocidos, que desde luego hubo fermentos, sin duda. Eso lo nombra Bruman en su trabajo de 1940, que había fermentos, los mismos apaches hacían fermentos o hacían bebidas a partir de agaves cocidos, secados, pero desde luego el pulque es otra cosa. La cultura pulquera, este cuerpo que se llama pulque, que yo lo refiero como cuerpo y comunidad, es otra cosa. Entonces, yo quiero incluir en esa biodiversidad conexa a los microorganismos. Hay que recordar que estamos en la época del microbiota, estamos en la época de la metagenómica, donde podemos tener secuenciación con más facilidad y podemos encontrar a todos estos cuerpos que viven en esas comunidades. Y no estoy hablando solamente de pulque, sino de otros tantos fermentos que se han perdido o que todavía existen y que son súper importantes para la microbiota humana, para el sistema inmunológico y para el comportamiento. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo podemos conservar los saberes pulqueros? Como había dicho anteriormente, los saberes pulqueros se nutren de una herencia milenaria y yo creo que se complementan en la actualidad con conocimientos que se están teniendo acerca del pulque. Yo quiero hacer mención del doctor Adelfo Escalante y de su grupo, que están también en estas entrevistas y que se los recomiendo, que en el 2016 hicieron una publicación muy linda. Yo he visto muchas publicaciones de pulque y esta me llamó mucho la atención, de donde tomé esta cortesía de su gráfica, en donde él pone los pasos, pero además pone toda la dinámica de tiempo. Entonces, yo estoy intrigada en el cuerpo, en el tiempo y en el movimiento. Mientras que él pone esto muy simplificado, para llegar a castrar un maguey deben pasar muchos tiempos, muchos años. Quiere decir años en calendario, en donde tenemos que plantar, tenemos que criar, cuidar y luego hacer este proceso que significa cortar una zona de crecimiento y que nosotros los agrónomos llamamos eliminar una zona de demanda. Entonces, también hay un tiempo para dejar curar esa herida, según entiendo, y después hay otros tiempos. Entonces pasamos de un ciclo de años, de calendario años, de los de nosotros, no los aztecas, a relojes, a mediciones por hora o por días, hasta de fases lunares, tanto en la cuestión de plantación de maguey como de corte o de castración, como de aspectos que tienen que ver con los fermentos de pulque. Desde luego que aquí hay una serie de rituales que no debemos perder, que son muy interesantes y que van a estar pues a lo largo y ancho de la nación pulquera, como dice Jorge Campos, y que me gustó mucho su término, pues van a estar con un gran mosaico de diversidad. Hay que pensar que también pues hay diferentes culturas indígenas, hay diferentes comunidades tradicionales y bueno, esto es una gran riqueza. Diría alguna vez uno de los colegas botánicos, es que el problema es que tenemos mucha biodiversidad y pocos recursos para registrarla. Yo diría que si nosotros podemos conservar estos saberes, también los estamos registrando y esta propuesta va hacia ese sentido. ¿De qué manera podemos conservar y registrar? La que sigue, por favor. Ya habiendo pasado a lo más complicado del asunto de definir esto, bueno, las culturas pulqueras son diversas. Aquí voy a mostrar una que yo he vivido más, que he estado trabajando, que es la cultura del pulque entre Michoacán y Jalisco, donde se planta el maguey pulquero junto con un pino en las cercas vivas y que son generalmente pues comunidades que van entre inequidens, júquere, introgresiones, no voy a hablar de genética aquí, pero que para nosotros son esos sistemas, ¿no? Desde luego que pues, mi punto de vista siempre es el que hace todas estas acciones, el que selecciona estas plantas, cómo las trabaja más que la propia planta. Claro que la planta es importante, pero desde mi punto de vista es todo lo que él hace, ¿no? La que sigue. Hay un chat por aquí que dice, está pasmado el video desde que estaba en la pantalla el mapa de agaves.
Bueno, no sé si hay algún problema. Eh, ¿Estamos ahí? ¿No hay sí, sí, problema? maestro. No, bueno, no, yo no he visto el No, problema. Ok. Jorge, la transmisión en vivo Desfasada. está, no, déjate desfasada, uy, ya parece como que finalizó. Ah, ok. Hay un problema de transmisión, Jorge. Ah, ok, no A sabe un ver, compañero. revisen, Jorge. Revisen. Ok, compañeros de la ENA, ¿no saben si hay algún problema? Mira, te mando un pantallazo, yo creo, porque se quedó Sí, como recibí por el aquí. minuto 33 y se acabó la transmisión. ¿Siguen Sí, que vivo? todo está bien, sí. Bueno, Aquí no, todo está perdón, bien. adelante. Aquí todo está bien. Ok, Ok, sigamos ok. adelante, maestra. Bueno, entonces si ya tenemos esto más claro, que este bebedor de pulque tiene una gran conexión con esas culturas pulqueras del centro de México, que me atrevo a decir que sería el núcleo duro del pulque. Estoy usando muchas cosas de los antropólogos, no soy antropóloga, pero he trabajado los últimos 10 años mucho con antropólogos, historiadores, arqueólogos. Y entonces me doy cuenta cómo estos saberes pulqueros de esta nación pulquera, como dice Jorge, eh, tienen que gozar de un cuidado, y es un cuidado que tiene que ver con comunidades indígenas también. Es decir, no estamos hablando de un producto completamente basado en poblaciones del sector rural, sino si estamos hablando de lugares que son comunidades indígenas, en donde hay aspectos muy importantes todavía a rescatar, a registrar y sobre todo a saber que son derechos colectivos, que son derechos indígenas, que es muy importante que si no se salvan estas cosas, son las comunidades indígenas que no se van a salvar, ¿no? Entonces, no es el hecho de salvar la biodiversidad, sino salvar a los que son detentores de la universidad, la que sigue. Ahora sí hay quienes sí reciben bien y quienes no reciben bien. Bueno, Raúl Guerrero dice que no. Patricia dice que sí recibe bien la transmisión. Igual aquí está bien la transmisión, maestra. Qué raro. Bueno, pero sin embargo hay otras culturas y como decía, hay un núcleo duro, hay comunidades indígenas, que ya creo que ya lo o ya lo trataron aquí con lo de lingüistas que estabas diciendo tú, Jorge, de toda esta cultura que necesitamos que siga, ¿no? Que más que sea la cultura, que sean estos propietarios de estas culturas que son de pueblos indígenas. Y entonces, estas otras culturas que hay en Jalisco, por ejemplo, yo voy a poner aquí en donde he trabajado esta ruta. Esta ruta es la de Cerro Viejo, son unas antiguas fotografías comenzando en Cerro Viejo, que había una comunidad que hablaba náhuatl, que no sabemos todavía exactamente quiénes eran, pero que ellos tenían en este lugar, en el Cerro Viejo, agaves inequidens, pero que todavía tenían saponinas, o sea, no eran estos con síndrome de domesticación alta, y los pulqueaban, ellos decían que los pulqueaban, sacaban pulque, pero es a partir de estos agaves y de estas fibras que hacen estas bellísimas sogas de charrería que hemos trabajado nosotros ya para una publicación en Ethnobiology y que pues son todavía usados y que son difícilmente ahora encontrados. Y vemos aquí cómo extraen la fibra, bueno, nada más se ve la tabla y a la derecha vemos sus fibras que son largas, elásticas, brillantes, hermosas para hacer pues estas reatas de charrería. Si no hay una buena soga, no hay un buen desempeño en este deporte. Entonces ahí está la doctora Irma, mi coautora, con todos los hogueros, con estos artesanos, y que se enlaza con la señora pulquera Mayahuel de Coatepec. En el centro y siguiendo la ruta de Cerro Viejo, vamos hacia Sayula. Amacueca Sayula, que tiene un pie de monte, quiere decir que baja frío de la zona de montaña de Tapalpa, donde hay unos cultivos muy interesantes, unas huertas de agave americana, variedad expansa con pitayas, y que ellos extraen pulque. Aquí vemos al señor de la gorra que extrae pulque y lo deja fermentar ahí.
es lo que le llaman a veces pulque de perro, no sé, para él era normal dejarlo fermentar ahí y ahí mismo venderlo. Y para el cual grabamos un especial programa para un canal de la televisión japonesa, un público donde están aquí estos japoneses que quedaron sorprendidos de este proceso y que esta misma fibra ayuda a producir los equipales, estos famosos muebles que se hacen en Sayula. Subiendo hacia Tapalpa, de donde baja el frío que alimenta un poco esto, vemos Marce, deja de llorar, por favor. Así no hables. ¿Quién está hablando? Raúl, ¿tienes tu micrófono prendido? Sí, tenía, sí, yo creo que se explicó. En la tercera Disculpa, parte Marta. vemos a Tapalpa, en la zona de Tapalpa, que ya es una zona alta, donde está la zona pulquera que tiene pues más adeptos porque es una zona que produce un pulque delicioso, dulce, muy bueno, pero también pues estas fibras que cuando se acaban para los hogueros también bajan fibra de ahí. Entonces, ahí mismo vemos a estos agaves, la que sigue, por favor, que están creciendo en pinos y que pues si nosotros los vemos en el marco de este mapa mexicano que saca Reporte Índigo a todas las zonas pulqueras, pues está lejos del centro de México y de este pues núcleo duro, ¿no? De esta relación pulquera, de pulquerías, la que sigue, por favor, también de la historia más cercana pues de la prohibición, ¿cómo se puede decir? Pues de esta denostación del pulque como una bebida milenaria y más como una bebida corriente. Entonces, sí estamos lejos de eso, pero yo quiero llegar nuevamente a esta cultura del núcleo duro porque volvemos a hablar de cuerpos. Y esto no lo había visto yo hasta que conocí a Elena Macet, una antropóloga que trabaja con los soalis y que son los cuerpos que se hacen a partir de masas con amaranto, con masa y con miel negra, y que, bueno, desde luego no los podemos ver porque se los comían, y que estas efigies pues eran usadas en el tiempo de los ciclos de las fiestas de calendario solar y adivinatorio. Y pues a la izquierda, gracias a esta imagen de arqueología mexicana, vemos cómo podría lucir un soali de la diosa que se llama Chicomecoatl y que, bueno, pues lo rompían después y se lo tragaban, bueno, se comía muy rápido, ¿no? Ella escribe un artículo donde tomo esto que se llama Miel o Sangre, nuevas problemáticas acerca de elaboración de las efigies del Zoali, y que pues estas divinidades nahuas se comían a partir de esta teofagia y que, bueno, pues era eh, endulzada con esta miel negra de maíz, de maguey. La que sigue, por favor. Entonces hemos estado hablando mucho de cuerpos y entonces estas hipótesis son pues importantes. Yo propongo esto, que el pulque es uno de los cuerpos comunidad creado y criado con una crianza por comunidades humanas de la simbiosis milenaria con el maguey y pues es una de las más importantes, diríamos, cultura de saberes, que podríamos decir que son muchas, ¿no? Y que existe pues algo más que tiene que ver con una cognición de mente encarnada, como lo define el biólogo y bueno, después especialista en comportamiento que es Varela y sus colaboradores, en que este comportamiento, o sea, esto que aprendes con el cuerpo y que va más allá de lo psicosocial y cultural, va a lo biológico, lo aprendes y se llama como embodied mind, y que tú aprendes todo eso acerca de esta cultura, ¿no? Entonces, yo creo que el caso del pulque en el núcleo duro de Mesoamérica es un caso típico cuando lo leí de esta cognición de mente encarnada, de este proceso cognitivo. La que sigue, por favor. Entonces, ya habiendo explicado tanto las definiciones como las hipótesis, pues entonces esa Chicomecoatl era cuerpo con la sangre que era la miel, la que sigue, por favor. Y
pues entonces tenemos que los tlachiqueros son maestros que crean y que crían este nuevo cuerpo, pues es un nuevo cuerpo milenario, pero nunca deja de ser viejo porque siempre está efervescente de esta comunidad, de este cuerpo comunidad que se llama pulque, la que sigue, por favor. Entonces tenemos muy diferentes pulques, están en movimiento, aquí tenemos los cuerpos, ¿verdad? El aguamiel, que todavía es una comunidad pequeña, probablemente de microorganismos, y a la derecha tenemos al cuerpo más rico, que es ya el pulque en esta tina, y una representación del cuerpo, que es una cuestión de mente encarnada, ¿no? Esta cognición que ya la gente también se tatúa magueyes, mayagüeles y baila mayagüeles y bueno, todo esto, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces estamos abarcando desde calendarios que son años con el ciclo de la planta hasta ciclos del pool que son días y horas. Un tlachiquero está trabajando con agendas de tiempos muy grandes a tiempos muy pequeños y hay un ciclo de aprendizaje de los tlachiqueros. Y en el caso de esta tira de la peregrinación, nombran que los mexicas pues permanecieron, dicen 20 años, no sabemos cuáles 20 años, en qué calendario, pasaron por Chalco para poder aprender esto de ser tlachiqueros. Yo así lo traduzco porque nada más lo vi así en el video. Entonces, mi propuesta de cuerpos, de movimientos y de tiempos creo que está más cercana a lo que los ilustradores o los artistas de los aztecas, de los mexicas, hacían, porque yo ya veía esto como cuerpos, pero también los ciclos de aprendizaje y también después de 35 años trabajando con agave, siento que apenas es poco, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, estos saberes se van generando de trabajos milenarios de mucha gente, son saberes de transformación, de biotecnología, de crianza, como decía, son movimientos muy rápidos, la ebullición misma del pulque está así dibujada, ¿no? Se requieren movimientos rápidos de tener limpio los tinacales, de tener una seguridad de ir por el pulque en las mañanas o en las noches. Son relojes muy sensibles, las estaciones, la luna, la lluvia es muy interesante. Mientras que el cuerpo 1, de donde viene el pulque, son calendarios que parecen muy lentos. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de los cuerpos y de los movimientos. Aquí tenemos a la derecha primero a René Coatl Mexolotl, que está ahí también en los podcasts, con un agave que apenas está produciendo el aguamiel. Tenemos ahí su acocote, donde probablemente también tiene una comunidad de microorganismos, que yo he visto que la costrita lo utilizan, he leído, para hacer vinagre. Y ahí está René, que está queriendo entrar, pidiendo permiso, ¿no? Ya abrió desde luego hace mucho este maguey, pero está entrando, ¿no? A hacer la recolecta. En la parte izquierda ya vemos una planta ya movida, ya hay un movimiento, ya no hay turgencia, es una planta que ya dio mucho más pulque, mucho más aguamiel que iba pulque, ¿no? Entonces ya es otro movimiento y otra aproximación. La aproximación que tiene el tlachiquero con el maguey es muy importante. Está con la planta 3, 4 meses. Por un largo ciclo de los años está yendo, pero en el tiempo que está produciendo el maguey hay una proximidad muy grande, todos los días al menos 2 veces. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya hablamos de ciclos de aprendizajes, esto fue simbólico, cómo se aprende a ser tlachiquero. La escuelita tlachiquera de Jorge, yo creo que es una gran oportunidad de conocerla, cómo se aprende que hay oportunidad, hay tiempos, hay momentos que no se deben de perder. Es decir, no se hace a destiempo y hay señas y hay cosas que cambian con respecto año con año. Entonces, alguien que aprende saberes tiene que identificar esos signos, la que sigue. Pero también hay cosas que se relacionan. Aquí vemos ya los cuerpos, la que sigue.
hay cosas que se relacionan con el cuerpo, que tiene que ver, como decía, con las espinas, con el guiche, con el movimiento de las pencas, con mismo cuando uno va caminando en una maguillera, se ve cómo se desprenden las pencas, bueno, no se ve, se escuchan. Entonces, uno comienza a tener el cuerpo como un sensor y empieza a tener la inteligencia corporal para moverse, para aproximarse, para no dañarse, pero tampoco dañarse con las herramientas. Y entonces es un aprendizaje sensorio-motor, ¿no? Que va más allá de una coreografía de danza, sino de estar muy atentos a todas estas respuestas. La que sí. Ok, maestra, Entonces, tenemos 5 minutos, maestra, sí, para vamos a que... ir más rápido. Ok, maestra. Como decía, todo este objetivo es aprender a registrar y conservar estos saberes y culturas. Hay que reconocer con esta propuesta los cuerpos y comunidades. Hay que ver las labores con movimientos corporales. Hay que ver que hay tiempos largos y tiempos cortos de relojes y que si integramos todos estos conocimientos aprovechando esta cognición corporalizada, los nuevos clachiqueros van a aprender muy rápido, pero también van a aprender al cuidado de cada una de estas labores. Y tenemos también, por otra parte, que se conecta con un ambiente tecnológico de la metagenómica, de la ciencia de datos, de las redes sociodigitales y de una comunicación también de saber que estas plantas son de metabolismo ácido crasuláceo nos ayuda a estar muy atentos a que todos estos recursos genéticos son los recursos del futuro. Entonces, eh, hay una relación entre todo este conocimiento milenario y todo este nuevo conocimiento al que podemos estar accesando. La que sigue. Bueno, aquí, como decía, los resultados de metagenómica y de microbiota del doctor Adelfo. Y a un lado, a la derecha, pues el gran libro que fue y que es y que sigue siendo el maguey y el pulque en los códices mexicanos de un simólogo, de un fermentólogo que fue Osvaldo Gonçalves de Lima, brasileiro de 1956. La que sigue, por favor. Entonces, esto que vemos a la izquierda son los saberes tlachiqueros con calendarios, con rituales, con conocimiento de, pues no solamente desde el maguey, sino también de la venta de post cosecha, ¿no? De venta en festivales, de preparación de todos sus otros productos. Pero tenemos a la derecha los saberes científicos. Y este es muy lindo, se los recomiendo mucho, ese de 2016 que este equipo de Adelfo Escalante hace todo un análisis de los microbios, de la cuestión metabólica y de los cambios físico-químicos de la fermentación del pulque. Es única y yo estoy muy contenta de que un mexicano haya hecho este trabajo de gran calidad con un equipo interesantísimo. La que sigue, por favor. Pues bueno, esta incorporación de conocimientos es muy simpática y a mí me gusta mucho el lenguaje figurado que utilizan los tlachiqueros y tomo esto porque, bueno, Ángel ha platicado con nosotros ahí en el podcast un par de veces y, bueno, también saca información. Mis felicitaciones al colectivo El Tinacal que nos permiten tener esta vigente, todo este canal de información. Dice el macual de maguey, raíz que se transforma en flor a los costados del maguey. Y yo digo, ni es raíz y no se convierte en flor, pero estoy hablando como una botánica, ¿no? Porque son vástagos, es decir, son tallos, son hijuelos de tallos modificados y sabemos que si eso se utiliza para lavar barriles de madera es que tenían un alto contenido en saponinas. Entonces, creo que se van juntando tanto conocimiento tradicional como conocimiento científico y hace un clic para todo ese registro de saberes. La que sigue, por favor. Bueno, ahí vemos muy contento a Ángel, ¿no? Que tiene una cognición cercana con el pulque. Él es de, o su familia es de Nopaltepec, entonces está en esta cultura pulquera, en esta nación pulquera. A la izquierda vemos por la cultura pulquera, que es esto que acabamos de decir, y bueno, la relación que hay con los tequileros o con los mezcaleros, pues es muy diferente. Acá son sabias frescas y acá son destilados de agaves cocidos. La que sigue, por favor. Quiero nada más dejar aquí pues dos obras, ¿no? de tlachiqueros
y de esta comunidad y de esta biodiversidad conexa, la que sigue. Los saberes. Aquí tenemos el caso de Carmelita, que también tiene una cognición ya muy avanzada, tiene tercera generación de productores de pulque, a don Goyo Carrillo con su hijo Martín. Su hijo Martín, él nos dice en el podcast que todavía no sabe caminar bien entre piedras, él había estado en los Estados Unidos trabajando. Para su papá es muy importante que él sepa manejarse bien en ese territorio y eso es parte de los cuidados que uno debe de aprender, porque si no viene un problema muy grave de un accidente que puede morir en el campo. Entonces, don Goyo, platicando de todos estos cuidados, pues me encantó poder hablar con él de esto y también hace un remedio él que utilizan en Puebla, que se conecta también con otro estudio que acaba de salir de inmunomoduladores y que es el uso de agave marmorata, estos jugos frescos que no son como la savia, sino que más bien se extraen exprimiendo. Y bueno, yo les recomiendo mucho escuchar este podcast de don Goyo, la que sigue. Don Goyo sabe mucho, aquí comiendo chinicuiles y tomando el cuerpo comunidad, que es el pulque. Y bueno, él tiene un gran conocimiento, no solamente de todo el pulque, sino también de su territorio. Él es un especialista de su territorio. Él sabe perfectamente los cuidados, los tiempos, los movimientos. Y bueno, sus saberes son extensos, muy extensos. La que sigue, por favor. Aquí lo tenemos con sus hijuelitos, en donde lo está poniendo entre las piedras y observando y manteniéndose alerta. La que sigue. Vamos a ver ahora a Carmelita. Carmelita, tercera generación, arquitecta. Ella, me llamó mucho la atención que ella dijo, tengo que cuidarme el cuerpo de una caída. Probablemente, si ustedes se dan cuenta, dicen, voy a tener una reverencia con el maguey, ¿no? Pero también hay problemas cuando no se hacen bien esos movimientos. Entonces, me llama mucho la atención ese comentario, Carmelita, y bueno, también está esto que está aprendiendo ella de estas agendas, la que sí. No es lo mismo a nuestro movimiento, los movimientos que yo aprendí y mi aproximación como una técnica, ¿no? Aquí haciendo estudios sobre fisiología. Entonces, cada quien tiene diferentes movimientos y, bueno, es muy importante cómo aprende uno con el cuerpo. Los agricultores aprenden con el cuerpo, los ganaderos, las mamás en la crianza, aprendemos con el cuerpo y sabemos exactamente cómo se están manejando las cosas a partir de una cognición sensorio-motora, la que sí. Entonces, bueno, yo quisiera dejar más claro, pues, que esta propuesta incluye elementos como el cuerpo, el movimiento, el calendario, los relojes para el aprendizaje y el registro, que hay una simbiosis agave, pero no es una simbiosis hombre-agave. Aquí agradezco mucho al doctor Gentry que me invitó y que yo lo admiré siempre. Yo creo que hay una simbiosis agave con comunidades y que los mismos tlachiqueros hicieron esta biodiversidad conexa y que entonces el concepto que yo quiero incluir en esta propuesta didáctica de la cognición de la mente corporalizada o encarnada, pues es muy típica en el, sobre todo pues en el hueso duro, ¿no? De esto, de la cultura mesoamericana. Lo que tenemos que es mantener esta diversidad de cuidados y saberes de estos tlachiqueros, de estas escuelitas, y así será su impacto en mejores condiciones comunitarias y desde luego de biodiversidad. Aquí tenemos a la Virgen de los Remedios desde 1561, que era pues una especie de Mayahuel, la que sigue. Y pues nada más para finalizar, el cuerpo, la comunidad y la cognición en la mente, pues lo podemos ver ahí. Los bebedores actuales de pulque del siglo XXI y los del siglo XVI, que no sé, que son iguales, bueno, yo los veo iguales con el misma reverencia al pulque, y bueno, a la derecha tenemos a Brisa, que se vistió de Mayahuel de maguey, igual que pues probablemente en algunos rituales algunas mujeres, ¿no? La que sigue. Pues nada más para terminar, agradezco a todos los que me han podido dar información, conversar, discutir, desde luego a mi coautora, la doctora Irma, a los productores en Jalisco, la que sigue, a los hermanos Montiel, que hicieron un trabajo muy bonito del pulque, de bebedores de pulque, la que sigue.
Y ese reconocimiento, pues yo lo quiero hacer, desde luego que es una gran riqueza, que no es un problema tener una riqueza, sino identificar formas para aprender. La que sigue. Estamos terminando, los invito entonces a la Fonoteca Pulquera y a la Fonoteca en realidad de todos los pues entrevistados de Agave Lessons, la que sigue. Y ya estamos aquí terminando, creo que la que sigue, la última. Ah, ¿la última? Sí. Bueno, pues maestra, muchas gracias, qué interesante, de verdad, qué interesante plática. Bien, lo mencionan varios compañeros, es un tema que no se ha abordado, así tan profundo. Igual los que estamos conectados con los, en el mundo tlachiquero, con las tlachiqueras, lo percibimos de hasta cierto punto, pero no nos habíamos puesto quizá a analizarlo ahorita como usted nos los está, explicando, ¿no? Es muy interesante. Igual nosotros tenemos el proyecto, como dice la Escuela Tlachiquera, que maneja justamente una pedagogía. Y esta pedagogía a mí es lo que me encantó, o sea, lo que me gustó de usted, cómo lo menciona esta pedagogía didáctica del conocimiento, o sea, usted tuvo que aprender de, como nos menciona su primera experiencia con los mezcaleros, ¿no? El andar, el saber, por ejemplo, de alguna manera, incluso beber el mezcal, ¿no? El paladearlo, el aprender, ¿no? Menciona toda esta cuestión del movimiento, ¿no? La forma de manobrear para no, incluso no espinarse con el maguey, como usted lo dijo, tiene, tiene una armadura y este Guiche que igual muy interesante cómo lo explica, ¿no? La defensa que tiene el maguey, ¿no? Igual esta herencia de saberes lo podemos ver como dice usted con los pulqueros, ellos también tienen esta didáctica social, ¿no? De que te dicen, a lo mejor ya no te voy a vender un poquito más porque, ¿qué crees? Traes tu bicicleta, ¿no? Te puedes caer, puede haber ahí algún accidente y de repente mira que te puedes descalabrar, ¿no? Este tipo que te enseña, ¿no? A lo mejor para tomarte un pulquito, a lo mejor come antes, ¿no? Aliméntate, échate un taquito antes para que no te caiga pesado por el ácido que tiene el pulque. Bueno, te dan recomendaciones, ¿no? Para que no te dé una cruda, oye, no te cruces con esto o con otras bebidas. Si estás tomando pulque, no tomes otras bebidas, ¿no? Entonces, todo esto es un campo epistemológico, maestra. Luego platicaré con este tipo de término, pero esto es una herencia de saberes total y también lo que menciona, ¿no? El cuerpo comunidad, es increíble cómo lo describe, maestra, porque es efectivo, ¿no? El pulque es un mundo, ¿no? Tiene microorganismos, tiene bacterias, aminoácidos, es una comunidad, es un cuerpo. E igual el mismo maguey es otro cuerpo, la diversidad cultural que tenemos, como yo le mencionaba, la nación pulquera, hay en toda esta región mesoamericana hay diferentes cuerpos, ¿no? En diferentes lenguas que se expresan. Los sabores del mismo pulque son diferentes cuerpos que saben a diferentes partes de la tierra de México, ¿no? Y justamente esta parte del tiempo para cerrar con esto y hacer algunos comentarios que nos dicen, es esta agenda, ¿no? Que nos menciona usted del saber cuándo, por ejemplo, el maguey tiene que estar listo, los tlachiqueros luego mencionan en esta cuestión del tiempo, dice, el corazón es el que manda, ¿no? Y es una parte muy bonita de El decir, corazón es el que manda. claro, ¿no? Porque le digo, ¿y por qué dice esto? Ustedes, supongamos, don Tito, dice, no, pues porque hasta que el corazón esté listo, el mismo corazón del maguey me indica en qué momento caparlo, ¿no? Entonces, no va a ser en 40 minutos o en 30 días o en un mes, no sé, sino va a ser justamente cuando el corazón del maguey lo indique, ¿no? Entonces, es una parte muy, Interesante, cuando el muy bonita, ¿no? corazón lo diga. Hay un par de cosas aquí que quisiera decir con respecto cuando dice, es como tener una plática, ¿no? Con este cuerpo maguey. Y entonces, como me decían a mí los mezcaleros, cuando es que me está pidiendo que lo pode. Ellos llamaban, me está pidiendo que lo corte, ¿no? Pero me pide, es eso, me está pidiendo. Es un diálogo y entonces Sí, también hay otras cositas, por ejemplo, o en un par de veces que he escuchado, dicen, es que tiene que ser alguien sensible para hacer la raspada del maguey. O como decía un entrevistado en Nopaltepec, es que mi abuelo es un hombre sensible, él raspaba maguey.
Sí, porque efectivamente muchas veces si tú no sabes raspar bien al maguey, puedes llegar a, dicen ellos, lo chiqueas, ¿no? Y también si hay este diálogo, o sea, yo he platicado con muchos tlachiqueros y justamente ellos tienen este vínculo con el maguey que usted menciona, ¿no? Hay un diálogo, ellos también me dicen, el maguey me pide que lo cape, ¿no? Así como dice usted, Me del pide. maguey me pide que lo que lo pode, ¿no? Usted también lo mencionó, este Sí, síndrome de domesticación. O sea, lo sí. hacen por amor, por esta necesidad, ¿no? Yo mencionaba luego esta capacidad que tienen los tlachiqueros de vínculo, ¿no? Porque usted lo dice también en su ponencia, ¿no? Es este síndrome de domesticación. O sea, es una necesidad el estar trabajando con el agave. Sí, y bueno, yo sí quiero hacer esta mención. Es otra cosa los magueyes pulqueros que los mezcaleros y los demás. El maguey pulquero es otra cosa y es otra cosa que está más en sensibilidad con este núcleo duro de Mesoamérica, ¿no? Que llega a cosas que yo los veo, o sea, revisen las fotos. Yo les pedí que me mandaran fotos de magueyes con gente que se toma fotos, los quieren tocar, ¿no? A mí me impactó una foto que vi cuando conocí el libro del doctor Gentry, que lo mandaron, y él estaba sentado en un maguey, y yo se lo dije, ¿por qué se sentó ahí, doctor? Y yo escribí después, dije, es que él quería ser un hijuelo. Él quería ser un hijuelo de esta planta grande, era una agave atrovirens. Nos queremos sentir parte de él, incluso en toda la iconografía mesoamericana, pues lo podemos ver, ¿no? Justamente en el códice que nos muestra, ¿no? Cómo está justamente el cuerpo inverso en el pulque o en otros códices, la misma mujer con el maguey, ¿no? El caso, por ejemplo, de la foto de Carmelita, ¿no? ¿Verdad? Esta herencia se repite, ¿no? Es, como Lo yo lo mismo. menciono en una mirada antropológica, es una epistemología tlachiquera, ¿no? O sea, porque este conocimiento lo podemos encontrar desde registros arqueológicos de 10.000 años antes de esta era, hasta justamente ahorita con el cuerpo y movimiento del tlachiquero, ¿no? Que es justamente lo que usted nos está describiendo en su ponencia. Y pues quiero leer un comentario de aquí de los compañeros que es que son, bueno, varios que quisieran participar. Paul dice, muchas gracias, maestra Valenzuela. La cuestión de la corporalidad en los procesos pedagógicos y no ha sido muy abordado. Él tiene dos preguntas. ¿Qué opinas sobre las pinturas teóricas, sobre las posturas teóricas acerca del origen prehispánico de la destilación mezcalera? ¿Y considera que sea necesaria una denominación de origen para el pulque? Con respecto a lo de destilación, bueno, yo he trabajado con esto también por muchos años y con respecto a lo que hay, o sea, evidencias científicas, estamos frente a un ingreso por parte de Asia. No, yo no lo llamo aparatos filipinos, yo le llamo aparatos asiático-mexicanos, donde sí tenemos toda la ruta y tenemos el nuevo libro de la doctora Paulina Machuca y lo que nosotros hemos hecho, yo llamo nociones asiáticas para destilar, que no son alambiques y que lo vemos exactamente, o sea, hay rastros y hay evidencias y hay acervos y hay muchas cosas, mientras que para una destilación prehispánica, aunque no se diga que no existió, pero se necesita indagar más. Yo por lo pronto que veo tanto en la hipótesis de Colunga y de Sizumbo y Colunga, que no encontraron alcohol, que lo acaba de decir McGovern en 2019, que no encontraron alcohol ni encontraron ni un resto, eran vasijas capachas cero con algún resto de destilados, entonces no hubo destilación prehispánica de acuerdo a esos datos de las capachas, pero el de nativitas, que todavía es más errático, que no explican el solo hecho que haya habido gran calentamiento, nos puede haber hablado de la miel negra de maguey para hacer los tzoali, pero no de destilación. Es decir, nosotros
si hacemos eso, me dan miedo los arqueólogos, ¿eh? ¿Cómo pueden inventar cosas si no se puede decir cuál es su noción? Decirlo como lo hacen ahora los huicholes, los huirráricas, pues es que ellos tomaron nociones. Los saberes de los indios chinos, como les llamaron a los que llevaron estos saberes, los tomaron los indios nativos. Entonces, yo les recomiendo este libro de la doctora Paulina Machuca, que tiene santo y seña de los vinateros que hicieron 2 siglos el vino de cocos en la Nueva España. Yo lo que le llamo es el arrak mexicano, porque lo hemos rastreado Mongolia, Corea, y también les mando pues una copia de mi trabajo. Entonces, eso con respecto a la destilación asiática, que yo creo que, bueno, no se cierra el capítulo, pero hasta ahora no hay evidencias que haya existido la destilación prehispánica. Luego, pues están también muy prestado, como nosotros usamos a Mayagüel para el tequila, también el mezcal pues avanza mucho queriéndole sacar, ¿no? Ahí mismo. Entonces, la publicidad también ahí usa mucho estos símbolos. La Claro. otra cosa con respecto ¿a qué era? La de destilación y había otra, ¿no? ¿La otra pregunta? La otra es sobre que si considera que sea necesaria una denominación de origen para el pulque. Yo creo, y sí lo escuché ayer que estaban hablando eso de denominaciones de origen. Yo he trabajado con denominaciones de origen aquí en Europa y en México. Y yo no creo que sea buena una denominación de origen por la noción o por la forma de pensar cómo son las denominaciones de origen ahora en México. Si hubiera otra estructura en la cual lo primero que se viera es la diversidad, entonces sería bueno y como productos locales de diversidad, que eso sea el ponderante, ¿no? Y que no hay un dueño que después pueda ser saqueado como han sido saqueados, ¿no? Los otros. Ahora, sí se requiere que pronto pues este nombre sea nada más de México, ¿no? Porque es una cultura de México. Pero entrar a una denominación de origen, a como se entiende en México, es carísimo, es corporativismo y es saqueo. Y bueno, ahí están los libros, ¿no? Sí, o sea, no es una apreciación personal a la ligera. Claro, pues sí, también incluso tuvimos en la primera mesa al maestro Ignacio y justamente coincidía en el caso del destilado, que pues sí había intervención, por ejemplo, de Filipinas o de algunos aspectos, ¿no? Así que ya traían otras técnicas y se fueron transformando, ¿no? Y pues bueno, maestra, pues muy interesante, le agradecemos desde el 7º Congreso Nacional del Maguey y del Pulque 2021, desde también la Escuela Nacional de Antropología e Historia y los colectivos Ometochli y colectivo El Tinacal. Le agradecemos mucho su participación. Yo creo que le mandan muchos saludos, maestra, y hay muchas inquietudes y preguntas. Yo creo que tendríamos que hacer esa dinámica que le comentaba de que le pasamos las preguntas ¿Cómo y ya sí. no? Sí. De hecho, pues aprovechando para hacer este cierre, gracias a ti, Jorge. Gracias, maestra. Me encantaría conocer pues tu propuesta también de la escuelita, que yo sé que es muy interesante. Y estas preguntas y respuestas las podemos desahogar también en un podcast y yo los invito pues a conocer la fonoteca. Van a encontrar cosas impresionantes de esto del cuerpo y de las comunidades. Y pues muchas gracias y muchos saludos a los estudiantes de la ENA, que pues aprecio a toda la gente que he conocido de por allá, al colectivo El Tinacal, a Ángel, pues a todos los demás colegas que están en México, a los buenos bebedores de pulque y a estos, pues estos movimientos que ustedes hacen para que esto siga en el cuerpo cultural, ¿no? Gracias, maestra. Y hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, pasamos a la siguiente mesa con nuestra compañera Caracol.